Vamos a continuar y dos cosas, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene ahí un comentario o algo ahí que tenga muy a flor de piel. Podemos empezar con eso y después quiero hacer una exposición, bueno, un recordatorio, por así decir, eh, del concepto de pulsión en Freud para que lo tengamos presente o en el mejor de los casos podamos articularlo con el que hemos venido trabajando más, que es el de narcisismo, ¿no? Es, digamos que cronológicamente y editorialmente, el texto que sigue el narcisismo. Entonces, casi podríamos nosotros desde aquí trabajarlos como un díptico, pero por lo menos quisiera hacer como una síntesis, una introducción ahora al concepto de pulsión, pulsiones y destinos de pulsión que está en Freud y que es, también es fundamental, ¿no? Digamos, para pensar nuestro curso, el narcisismo o los narcisismos, las locuras, los delirios, la neurosis y la psicosis. En ningún caso podemos prescindir ni del concepto de narcisismo ni del de pulsión. Estemos hablando de neurosis, de psicosis, de delirio, de locura o de simples narcisismos. En todos los casos están implicados estos dos conceptos fundamentales de la obra de Freud y que trascienden a la enseñanza de Lacan. Entonces, si alguien no tiene previo, un comentario ahí. Bueno, yo sí, Aldo, buenas tardes. Hola. Eh, eh, si fueras tan amable ahí de comentar algo al respecto de esto que dice el texto de Eric Laurent en cuanto a que el ascenso al cenit del objeto, ¿sí? En cierta forma, silencia los nombres del padre. Ahí, este, un poquito aclarar esto a lo que se refiere, pues, o sea, los nombres del padre, por favor. Está muy bien. Sí, lo tomamos en cuenta y lo vamos a integrar en la exposición. Es una escena básica para pensar el tiempo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces sí, hay que detenernos y hay que subrayar varias veces de qué se trata eso, incluso a qué escena nos remite Lacan en, en términos kantianos, por ejemplo, ¿no? En términos de los imperativos del sujeto, ¿no? ¿Qué es eso que ve en el cielo y qué es eso, para no dejarlo así en el enigma, qué es eso que ve a este sujeto atrapado entre lo que ve en el cielo, pensemos en las estrellas, guiado por las estrellas, y lo que llega a su conciencia en tanto mortificación o alivio, la conciencia de culpa, ¿no? Entonces un sujeto atrapado entre la conciencia de culpa y lo que lee en los cielos. De ahí es la referencia esta del cenit, de qué es lo que vemos en el cielo, que estaríamos diciendo, estaríamos viendo al objeto A o los objetos A y la relación que se puede tener con lo que aparece a nuestra conciencia en tanto sentimiento de culpa o no,
mortificación o no, sufrimiento no. Pero bueno, está bien la referencia porque ese pequeño objeto A no deja para nada de tener relación con lo que es el objeto en el psicoanálisis, el objeto de la pulsión, que va a ser fundamental o es básico, es uno, el objeto es uno de los 4 elementos que constituyen la pulsión. O sea que sí, la pulsión hay que pensarla a partir de 4 elementos. Y es, ante todo, para Freud, pues, un concepto, ya desde ahí, ¿no? Es un concepto, la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Además es un objeto, un concepto obscuro, dice. Oye, los que tengan ahí creo que sin querer, queriendo, en una de esas les mandamos el link de todo el tomo 14. En vez de nada más mandarles el link de introducción del narcisismo, creo que también les mandamos el link de todo el tomo 14, ¿no? Para los que lo tuvieran, pueden seguirme en la página 117. Pero si no, pues yo aquí se los leo. Les voy a leer tal cual la paginita donde Freud habla de estos 4 elementos que en conexión arman, digamos, todo el concepto de pulsión. ¿Sí? Y ya después voy a hacer una exposición o voy a desplegar más el concepto. Dice, bueno, para empezar esto que les venía diciendo, se los puedo leer textual. Dice Freud. Ahora, desde el aspecto biológico, ¿no?, que hay que decir que al mismo tiempo sigue siendo el referente más importante para Freud, la biología, la física, la química, porque son las ciencias naturales y él se coloca del lado de las ciencias naturales en un discurso que de hecho no reconoce a las ciencias sociales o a las ciencias humanas como ciencias, ¿no?, sino las únicas ciencias que hay son las ciencias naturales. En un discurso de finales del siglo XIX, en donde el desafío a la psicología tal cual es que realmente se convierta en una ciencia natural. La crítica de ese momento, el corazón académico, es la Universidad de Berlín. Es que la psicología, en la medida en que se ponga en las ciencias humanas, ciencias sociales, no es una ciencia, ¿no? Y que las únicas ciencias son las ciencias naturales y que tienen como condición básica tener como principio las fuerzas de atracción y de repulsión, por ejemplo, ¿no?, y considerar las reacciones
físico y químicas como las únicas materiales en el universo. Solamente hay reacciones químicas y físicas. Y en todo caso, tener como referencia el lenguaje simbólico matemático. Y Freud toma el desafío y hace el psicoanálisis. El mejor libro para ese momento es el proyecto de psicología para neurólogos. Para ver ahí en vivo y a todo color ese momento en donde Freud aterriza ese desafío de las ciencias y produce el psicoanálisis. Un texto, por cierto, que nunca publicó en vida Freud, que se publicó unos 12 años después de su muerte. Pero que trabajó Lacan bastante bien. Hemos dicho, si el seminario 7, el seminario de la ética, es el seminario más especial, más importante para Lacan, pensemos que el seminario 7 tiene como referencia básica de Freud el proyecto de psicología para neurólogos. Es curioso, ¿no? Porque con ese texto hace el seminario de la ética del psicoanálisis. Bueno, no nada más con ese texto, pero ese texto es fundamental, es una referencia fundamental en Freud para demostrar que el psicoanálisis finalmente es una ética o implica una nueva ética. Más bien, es una lógica, es una práctica, pero que implica una nueva ética. Y que eso, la lógica de eso lo podemos rastrear ya en el problema que Freud nos plantea en el proyecto de psicología para neurólogos, que vamos a tener también aquí en el narcisismo y en la pulsión y sus destinos. O sea, el problema o la dimensión ética alrededor de la satisfacción. O sea, que la satisfacción del sujeto es un problema para dar cuenta de una ética universal, por ejemplo. Simplemente el conflicto moral de cuáles satisfacciones son buenas y cuáles satisfacciones son malas, por ejemplo. Cuáles satisfacciones deberíamos de tener, cuáles satisfacciones no deberíamos de tener. Esa es la perspectiva de la ética clásica, filosófica. Como el psicoanálisis no parte de ahí, del deber ser, sino del conflicto, ahí está, la conciencia de sí, la conciencia de culpa o no, en relación a sus propias formas de satisfacción. O sea que Freud, en ese sentido, en el trayecto de Freud a Lacan, lo que se extrae es que el psicoanálisis más bien parte de el conflicto, de la posición subjetiva que tiene el sujeto, valga la redundancia, en relación a sus propias formas de satisfacción. Y pueden estar estas en un marco que va a oscilar entre Kant y Sade, ¿no? Pueden ser las formas de satisfacción que propone el imperativo categórico de Kant o las que propone el imperativo de Sade, ¿no? Pero en los dos casos el sujeto puede sentirse culpable o en los dos casos el sujeto puede ubicar los permisos, ¿no? A qué tiene permiso y a qué no tiene permiso.
Entonces, bueno, nosotros entendemos que hay sujetos que a pesar de que ellos mismos viven un no permiso para acceder a ciertas satisfacciones, pueden acceder no sin un saldo de culpa, que los puede mortificar y que los puede llevar a alcanzar su respectivo castigo. Sentimiento de culpa y su respectivo castigo. Entonces, bueno, es una nota que nos permite traer a relucir el seminario de la ética del psicoanálisis y llevarlo a este texto del proyecto de psicología para neurólogos como el referente primordial. Bueno, se los leo sin más y después volvemos a comentar. Es una página, ¿eh? Dice, desde el aspecto biológico, pasamos a la consideración de la vida anímica. Anímica. La pulsión, o sea que la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Ahora podemos discutir algunos términos que se usan en conexión con el concepto de pulsión y son estos 4 que les mencionaba. El primero es el esfuerzo, el segundo es la meta, el tercero es el objeto y el cuarto es la fuente de la pulsión. ¿Ok? Entonces, esfuerzo, meta, objeto y fuente. Va por el primero. Dice, por esfuerzo, o en alemán, los que les gusta el alemán, Drang, ¿no? Por esfuerzo de una pulsión se entiende su factor motor, la suma de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que ella representa. Ese carácter esforzante es una propiedad universal de las pulsiones y aún su esencia misma. Entonces pueden poner ahí que ese carácter esforzante es la esencia misma de la pulsión. Podemos decir nosotros eso que no cesa de inscribirse. Es también una lógica que utiliza Miller muchas veces. Es aquello que no cesa de inscribirse, el esfuerzo. De ahí también que se distingue esto de un estímulo cualquiera, un estímulo que se agota en sí mismo, como un piquete de alfiler o como el foco de la luz, donde se puede apagar, ¿no? La característica en el esfuerzo, en el drang de la pulsión, es que no cesa. O sea que está a las 24 horas. Así como la vez pasada les decía que el narcisismo también trabaja las 24 horas, igual, la pulsión, y en particular desde este aspecto del esfuerzo. Bueno, entonces continúa Freud diciendo, toda pulsión es un fragmento de actividad. Cuando negligentemente se habla de pulsiones pasivas,
no puede mentarse otra cosa que pulsiones con una meta pasiva. O sea, que toda pulsión es activa, si acaso puede tener una meta pasiva o una meta también activa, pero en sí y a nivel del esfuerzo, toda pulsión es activa 24 horas. Ahora vamos con el segundo término, que es la meta, o en alemán, Ziel. Dice, la meta de una pulsión es en todos los casos la satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Entonces, como al definir la meta, ya nos articula con lo que va a ser la fuente. Todavía no define la fuente, pero ya nos está diciendo que la meta de la pulsión es en todos los casos la satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Aquí también ya está implícito el Drang, o sea, la estimulación es propiamente el Drang, ¿no? Entonces, ¿dónde está la estimulación? En la fuente de la pulsión. Y es ahí mismo donde se va a registrar si se ha alcanzado la satisfacción al haberse cancelado esa pulsión o ese fragmento de pulsión. Toda pulsión es un fragmento, ¿no? Por eso hablamos de pulsiones, porque la pulsión como tal, pues no sería la suma de esos fragmentos. Se atiende un fragmento de pulsión, se atiende otro, pero al final siempre se está atendiendo a la pulsión. Para Freud, el reclamo pulsional, o sea, el que se alcance la meta pulsional, es una demanda imperante. Así, otra vez, imperativo categórico. No se puede dejar de atender y de satisfacer a la pulsión, ya sea con un fragmento o con otro, pero siempre tiene que estarse tramitando la pulsión a través de alguno de sus fragmentos. De ahí también la frase que les decía la vez pasada, que acompaña al título de Todo el mundo es loco, que es la de a nivel de la pulsión, dice Lacan, todos somos felices. O sea, todos estamos satisfechos, ya sea satisfaciendo un fragmento de la pulsión u otro, pero siempre se está tramitando la dinámica pulsional. Bueno, entonces dice, solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Pero, si bien es cierto que esta meta última permanece invariable para toda pulsión, los caminos que llevan a ella pueden ser diversos. O sea, los caminos que llevan a la meta, o sea, los caminos que llevan a la satisfacción. Meta lo pueden traducir como satisfacción. Pueden ser diversos, de suerte que para una pulsión se presenten múltiples metas más próximas o intermediarias que se combinan entre sí o se permutan unas por otras. La experiencia nos permite también hablar de pulsiones de meta inhibida. En el caso de procesos a los que se permite avanzar un trecho en el sentido de la satisfacción pulsional, pero después experimentan una inhibición o una desviación. Cabe suponer que también con tales procesos va asociada una satisfacción parcial.
que sería aquí esto de satisfacción parcial otra vez como una especie de, de bemol de satisfacción, porque en el sentido estricto la satisfacción siempre es constante, pero siempre es parcial. No se satisface nunca la satisfacción totalmente, o bueno, sí, en el momento de la muerte. O sea, en la cancelación total del estímulo, habría ahora sí una satisfacción total. O sea, final. Bueno, entonces sigue y dice ahora el tercer punto, el objeto. Object. El objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. El objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es la vía para alcanzar la meta, o sea, la vía para alcanzar la satisfacción. Escuchen, es lo más variable en la pulsión. No está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar la satisfacción. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del cuerpo propio. Ahí hay una puerta directa al narcisismo primario, ¿sí? Narcisismo primario, donde busca la fuente literal y la satisfacción y al objeto en el cuerpo propio. ¿Sí? Aquí ven, aquí hallan una puerta directa con el narcisismo primario. Puede ser una parte del cuerpo propio. En el curso de los destinos vitales de la pulsión, puede sufrir un número cualquiera de cambios de vía. A este desplazamiento de la pulsión le corresponden los más significativos papeles. Puede ocurrir que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varias pulsiones. Es, según Adler, el caso del entrelazamiento de pulsiones. Un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se acusa como fijación de aquella. Suele consumarse en periodos muy tempranos del desarrollo pulsional y pone término a la movilidad de la pulsión, contrariando con intensidad su deshacimiento. Bueno. Y por fuente de la pulsión se entiende aquel proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión. No se sabe si este proceso es por regla general de naturaleza química o también puede corresponder al desprendimiento de otras fuerzas mecánicas. Por ejemplo, el estudio de las fuentes pulsionales ya no compete a la psicología, aunque para la pulsión lo absolutamente decisivo es su origen en la fuente somática. Dentro de la vida anímica, no nos es conocida de otro modo que por sus metas. Bueno, hasta ahí. Ok. Entonces, incluso pueden hacer ahí un esquema para que vayan localizando estas partes de la pulsión, ¿no? Podemos empezar por la fuente, que sería ese cuerpo, esa base. Acuérdense que la satisfacción se registra a nivel del cuerpo. O sea, la fuente de las pulsiones, el ello, lo podemos localizar originalmente
y finalmente en el cuerpo. No hay, para nosotros, por ejemplo, no hay goce sin el cuerpo. Cada vez que pensamos al goce, tenemos que pensar el cuerpo. Aunque sea un goce de pensamiento, ok, sí, un goce de pensamiento, pero desde un cuerpo vivo, de un sujeto hablante. O sea, un cuerpo vivo de un sujeto hablante puede estar pensando y gozando de sus pensamientos y se puede creer que ahí no tiene nada que ver el cuerpo y eso es un error, porque es absolutamente necesario que haya un cuerpo vivo y un ser hablante para que una persona esté gozando de su pensamiento. Los muertos no gozan de su pensamiento ni de nada, ¿verdad? Pero justo por eso, porque ya no está el cuerpo vivo. Para nosotros, en la biología lacaniana, que se ha llamado así por Miller, es necesario la suma del cuerpo vivo con el sujeto del inconsciente, el sujeto hablante. Esa es nuestra condición para pensar el goce y aquí muy bien para pensar la pulsión. Entonces tenemos, por así decir, en esta base biológica, por eso, porque es fundamental el cuerpo vivo para pensarlo, a la fuente y por así decir, debajo de la fuente al esfuerzo. Ese estímulo constante de 24 horas, pero que va a atravesar, que viene del interior y va a atravesar la fuente. Piensen, dice él, una parte del cuerpo. Podemos pensarlo también como una zona. Él habla también en otro momento de una zona erógena, una zona del cuerpo. Podemos pensarlo también en términos como gráficos a la piel misma, ¿no? La piel es la piel de nosotros, que es como una frontera entre el exterior y el interior. Entonces, si lo queremos dibujar, podríamos bien dibujarlo en la piel misma. Hacer un zoom que nos lleve hasta la piel, como la superficie, y el punto de contacto entre el cuerpo propio y el mundo exterior. Entonces la satisfacción se va a dar ahí, en la conjunción. Realmente la satisfacción se va a dar en la conjunción de los 4 elementos. Ahí cuando objeto, fuente, meta y esfuerzo se cristalizan. Después, entonces, si tenemos ya la fuente, el esfuerzo, por así decir, abajo, como la raíz, si lo vemos también como un tronco o una fuente así de agua, entonces está la superficie del agua, abajo el motor de agua que está empujando para arriba. Después el trayecto es necesario para que vuelva a regresar al punto de la superficie del agua y terminar su meta. Sería la vía para alcanzar la satisfacción, sería el objeto mismo. Es el lapso entre que el agua sale y va regresando a la superficie del agua y termina su meta. Ese dibujo sería el objeto. Lo hablo también aquí un poquito en términos didácticos, ¿no? No sé qué tan pedagógicos. Pero el objeto es lo más variable de la pulsión. O sea, la única condición para que un objeto sea un objeto de la pulsión es que sirva para alcanzar la satisfacción.
Por ejemplo, en la filosofía y en otros campos, en sus epistemologías, pues piensan la relación del sujeto con el objeto. Pero generalmente se piensa el objeto como un objeto real, material, diferenciado, ¿no? No sería tan fácil para ellos pensar que puede ser una vía para alcanzar la satisfacción, o sea, puede ser un objeto, un, un pensamiento. Un mantra, por ejemplo. Un mantra puede ser un objeto de la pulsión. Una oración, un rosario, una canción o el simple bla, bla, bla puede ser bastante bien un objeto de la pulsión. Entonces sí, puede ser un objeto, una parte del cuerpo propio, pero también puede ser cualquier cosa que sirva para alcanzar la satisfacción. Y en ese sentido, puede ser del orden de la realidad objetiva, de la realidad subjetiva, de la fantasía o de las más elaboradas ecuaciones matemáticas. Cualquier vía para alcanzar la satisfacción. Otra serie de ejemplos, ¿no? O sea, elaborar las cosas más sofisticadas o picarse los ojos o el ombligo, rascarse el ombligo, si es una vía para alcanzar la satisfacción, es un objeto de la pulsión. Entonces, ¿qué nos va a ir orientando? Por ejemplo, el síntoma que tiene la característica de la compulsión a la repetición está en función de alcanzar la satisfacción. Está en la definición misma. El síntoma es una satisfacción sustitutiva, pero es una satisfacción. Entonces, estas cosas que repite compulsivamente un sujeto seguramente tienen que ver con su objeto de pulsión, que les sirve para alcanzar la meta de pulsión en la fuente. Por ejemplo, el que se lava compulsivamente las manos, tiene ahí su pequeño ritual, y donde podríamos pensar que ese lavarse las manos tiene que ver con el objeto de su pulsión y con la vía para alcanzar la satisfacción. Entonces tampoco se puede quitar eso tan fácilmente, ¿verdad? Porque sería un atentado contra su equilibrio dinámico pulsional que en el proyecto de psicología Freud va a llamar homeostasis. O sea, ese intercambio entre lo interior y lo exterior, entre el cuerpo propio y el mundo exterior, ese intercambio material energético mínimo suficiente para mantenerse diferenciado de la gran masa o del universo, si ustedes quieren verlo así. O sea, desde que nos cristalizamos como en un cuerpo propio, pensémoslo ya separado del cuerpo de la madre, las condiciones necesarias que se requieren, vamos, para que sigamos valiendo como individuos. O sea, indivisibles, ¿no? Individuos viene de no hay más división.
ahí material. Es nuestro cuerpo propio, la referencia material, que después se va a convertir en un yo, que se las tiene que ver con el universo. Entonces, el intercambio energético, vamos a ponerlo en nuestro terreno, el intercambio libidinal que oscila entre nuestro cuerpo propio y el mundo exterior, mínimo necesario para seguir teniendo el formato de individuos. Es decir, una vez muerto, el cuerpo propio, el cuerpo vivo, forma parte del universo. Nuevamente, se reintegra, pues, al mundo exterior. Pero lo que hace que no se reintegre, que no se integre totalmente al mundo exterior, es la pulsión de vida que anima todo el deseo de la vida anímica humana, que es la que le permite a un sujeto estar diferenciado del universo desde que nace hasta que muere. Y para Freud, eso responde a leyes físicas, leyes universales de la física. Así en la línea de a toda acción corresponde una reacción, etcétera. La ley de la repulsión, la ley de la atracción, la ley de la inercia. De hecho, para Freud, la pulsión es una manifestación de la ley de la inercia de la física, pero en el organismo vivo. Esa inercia es lo que aquí estamos viendo como el 24 horas, como lo que no cesa de inscribirse. Entonces, bueno, otra vez, el síntoma que tendría que ver con la compulsión a la repetición de un sujeto tiene como trasfondo, piénsenlo, fíjense, ético, el garantizar una satisfacción para el sujeto, ya sea picándose los ojos o lavándose las manos o trabajando como loco o pintando como loco, para usar los significantes de nuestro curso loco. Voy a traerles una definición. Les traigo de una vez una definición de locura de Lacan, que dice: libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer con la formación singular de un delirio que objetiva al sujeto en un lenguaje sin dialéctica. Nada más se las traigo porque creo que es un buen momento y después las seguiremos revisando, esa misma definición. Pero lo podemos entender en sentidos populares, ¿no? Cuando decimos como loco, apelamos un poquito a esa repetición, a ese ensimismamiento, a que no hace dialéctica con el otro, que es una verdad en términos así negativos porque la verdad en términos positivos sí tiene que hacer dialéctica con un otro. O sea, sí tiene que tener el reconocimiento del otro. Bueno, entonces eso que repite, es del orden de lo pulsional. Por ejemplo, en un análisis, el analizante va empezando a introducir el psicoanálisis en su vida pulsional.
empieza a repetir el psicoanálisis en su vida, por ejemplo, al inicio puede ser a través de las sesiones, va repitiendo, pero va incluyendo en ese sentido al psicoanálisis mismo en su vida pulsional. O sea, en su vida en la línea de la vía para alcanzar la satisfacción. Y después que va a empezar a estudiar los textos y va a empezar a transmitir el psicoanálisis, va a empezar a atender analizantes. Y entonces todo eso se empieza a hacer una suma de repetición, que es una vía para alcanzar la satisfacción. Entonces, el psicoanálisis en sus distintas manifestaciones va formando parte de su vida pulsional, efectivamente. Y todo análisis, independientemente de que el sujeto del analizante se dedica al psicoanálisis o no, todo análisis tiene como saldo el que el sujeto se haga cargo de su vida pulsional. O sea, que eso ya no esté ahí nada más con la inercia sino que uno pueda incidir al respecto, que pueda manobrearlo, que pueda hacer algo conscientemente con su vida pulsional. O sea, con sus vías para alcanzar la satisfacción. Así que los que hubieran pensado que un análisis nos va a librar de la relación con la pulsión, pues esa es una ilusión falsa. El psicoanálisis nos va a librar de la relación con lo inconsciente, eso es una ilusión falsa. Nos va a librar de la relación con la angustia o la angustia de muerte, también es una ilusión falsa. Lo que sí es que nos va a dejar un saldo de una relación mucho más armónica y estable con la vida pulsional, el inconsciente y la muerte también. Traigo esto de la muerte también porque una de las notas que hace Lacan a propósito de la dirección de la cura y de la neurosis y de la psicosis que estaba yo revisando, que me parece bueno también mencionarlo acá, es que un análisis se hace como una reflexión, ¿no? De que la dirección de la cura en la neurosis tendría que ver con el cómo curar al sujeto de la idea de eternidad. Muy interesante. Incluso podemos empalmarlo con esto de las 24 horas, con esto de la inercia, con esto que no cesa de inscribirse, ¿no? Y que eso puede ser muy compatible con la idea de eternidad, de infinitud. Pero nos insinúa Lacan que hay que curar al neurótico de esa idea. O sea, ¿y por qué hay que curarlo? Porque esa idea lo puede enfermar. Contrario, obviamente, a otros discursos y la politización, ya sea desde el cientificismo o la religión, la idea de eternidad en el psicoanálisis, en términos generales, hay que considerarla para el neurótico como algo que lo enferma. Pero tampoco está tan fácil extraerle esa idea, quitársela. ¿Por qué? Pues, bueno, podríamos decir nosotros, porque es muy compatible con el yo y con la omnipotencia del yo. Y esa idea de omnipotencia del yo,
nada nos impide que pueda servirle a un sujeto como vía para alcanzar la satisfacción. O sea, como un objeto pulsional, la idea misma de inmortalidad o de eternidad puede ser utilizada por un sujeto como un objeto de la pulsión, como una vía para alcanzar la satisfacción. Y ahí sí, si queremos verlo, no solamente la idea de eternidad, que es, la pone ahí como que la destaca Lacan, pero nosotros aquí podemos decir toda idea, podemos ahí pensar maníaca si quieren, puede servir bastante bien para cierto sujeto como una vía para alcanzar su satisfacción. Por ejemplo, el problema en el delirio es la petrificación de la idea. O sea, que el delirio en un sujeto puede ser tan rocosa, tan sólida, que se convierta en la única vía para alcanzar la satisfacción o en, en la base fundamental para alcanzar la satisfacción. Piensa en el delirio como la base, como digo, la base, como el sostén de una suma de locuras. El sostén lógico de una suma de locuras. Entonces, el delirio, que es el trasfondo de las locuras de un sujeto, puede ser tan rocoso, tan sólido, que se vuelve imprescindible para un sujeto. Que se vuelve una garantía por el resto de su vida, independientemente de las consecuencias que traiga ese delirio para el yo del individuo. Pero para que podamos entender entonces cómo una idea, aunque sea así de maníaca, de delirante, lo que tiene en el trasfondo es que sirve como vía para alcanzar la satisfacción pulsional de un sujeto. Y si no encuentra una alternativa, para nada lo va a soltar, porque en la medida en que lo suelta, se juega su propia vida. No puede vivir sin satisfacción pulsional. Y si esa se convierte en su única satisfacción pulsional y nosotros se la queremos eliminar, ¿qué le queda al sujeto? La muerte. Bueno, entonces me interesa bastante esta idea del objeto de la pulsión y que nos demos cuenta de que no tiene nada que ver con el objeto, digamos, de la física o de la filosofía. No, no, porque nuestro objeto está ligado directamente con la satisfacción. Bueno, también queda claro que puede ser un objeto cosa. Pienso en la taza, en la hamburguesa, en el cuerpo del otro, por ejemplo, en los instrumentos, en la tecnología, así. Pero también puede ser simplemente el objeto palabra o la idea, el símbolo incluso. Eso es como que lo que abre las cosas a que sea lo más variable. Entonces pueden pensar así, la idea, la palabra, puede ser la cosa misma, el objeto material,
que por cierto también está ligado a la palabra, y puede ser el cuerpo propio. Mucho más ligado a lo que para nosotros sería el narcisismo primario, ¿no? Poder gozar del cuerpo propio. Hacer del cuerpo propio el objeto de la pulsión. Seguramente ahí encontraremos casos más ligados por ejemplo, a la anorexia, a la bulimia, ¿cómo le llaman? Vigorexia. Esto, de hacer ejercicio compulsivamente, entonces estar en una relación con el cuerpo propio compulsiva, maníaca, todos los días. Bueno, es más del orden del narcisismo primario, porque se alcanza en esa satisfacción lo autoerótico, que de hecho es el punto de partida para todo ser humano. Por eso ya el recuperarse de la pérdida del autoerotismo o del narcisismo primario es lo que produce el narcisismo secundario. Pero es un esfuerzo de recuperarse de la pérdida del narcisismo primario, intentando hacer una réplica del narcisismo primario, haciendo de todos los objetos exteriores una réplica o un sustituto de lo que sería el objeto del cuerpo propio. Vamos a tratar a todos nuestros objetos exteriores, a esos niveles de objeto cosa, idea, objeto palabra, como un sustituto de lo primario, o sea, del cuerpo propio como el objeto de la satisfacción. O sea que el narcisismo secundario es un esfuerzo por repetir el narcisismo primario en la medida en que trata todos los objetos elegidos narcisísticamente por él lo más cercanamente posible a cómo trataba al cuerpo propio de antaño en el narcisismo primario. Tienen entonces la imagen del narciso y su reflejo, ¿no? Lo que ve en el mundo exterior es otra vez a él mismo. Entonces supone un momento en donde se trataba solamente de él mismo, en lo autoerótico, y cuando aparece el mundo exterior, crea todo ese narcisismo ahora secundario, o sea, en el reflejo del espejo o del lago de su propia imagen. Pero ese es el narcisismo secundario. Digamos que el narcisismo secundario es ese que está ya en el otro, y el primario es el que en teoría se encontraría de manera autoerótica, con el cuerpo propio siendo el objeto de la pulsión, la vía para alcanzar la satisfacción. Entonces, los mundos que vemos o los mundos que nos interesan, los objetos que nos interesan, los discursos que nos interesan, es porque algo tienen que ver con nuestro yo o con nuestro narcisismo primordial. También de ahí que Freud dice que cuando no nos interesan ciertos campos del saber, como trillado está decir las matemáticas o la historia, es porque no tienen mucho que ver con nuestro narcisismo. O sea, porque no nos sirven como objeto pulsional. No es que estemos mensos, como nos hacen creer. Pues que no le entiendes a las matemáticas, estás menso.
estudia ciencias humanas. Creo que las ciencias sociales y las ciencias sociales para los mensos, pues se cree que para los inteligentes es las matemáticas. Y no, simplemente nos sirve como objeto para alcanzar la satisfacción o no. ¿Ya? Y a algunos sí les sirve. O sea, reducir el mundo a numeritos y a signos y a operaciones les viene bien para alcanzar la satisfacción. Que pues, también terminan llamando a los nerds, ¿no? Pues, o sea, para todos hay, ¿no? Como, ay, qué aburrido estar ahí haciendo sumas y restas, ¿no? ¿Por qué no te vienes a divertir a otros campos? Que entonces empieza a haber esa lucha, ese intercambio de ¿te gusta mi objeto pulsional o no me gusta tu objeto pulsional? No me gusta tu vía para alcanzar la satisfacción. Y te me puedes hacer insoportable. Y más si me la quieres imponer. Y por el otro lado, al revés, puede estar todo un impulso a que no sea suficiente el que uno tenga sus vías para alcanzar la satisfacción, voy a decirlo, sus objetos de pulsión, sino que en pos de la inercia y de las réplicas queremos que otros también tengan esos mismos objetos. Y empezamos ahí a ir con el otro a convencerlo de que goce de nuestros objetos pulsionales, de que goce de nuestras vías para alcanzar la satisfacción. Y esa actitud puede convertirse a su vez en una forma de satisfacción, que es también lo que llamamos más típicamente perversa, donde el perverso llega a imponerle al otro sus formas de satisfacción o llega a imponerle generalmente al neurótico, ¿no? Histérico, sus formas de satisfacción. Le dice el perverso, por así decir, mira, estas son las verdaderas formas de alcanzar la satisfacción. Yo las tengo. Ven y goza de ellas. O sea, pervertir al otro nos llevaría a esa escena. O sea, que alguien le impone sus formas de satisfacción a otro. Ya saben, ¿no? Voyerismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo, fetichismo. Cuando estas generalmente se imponen o necesitan a una pareja para que hagan réplica de su forma de satisfacción. O sea, no le es suficiente tenerla a él, sino requiere de un otro que le haga réplica, que le haga segunda. Por eso les decía, ese esfuerzo puede convertirse en sí mismo en otra forma de satisfacción, estar convenciendo al otro de nuestras formas de satisfacción, de nuestros objetos, y estarles diciendo que no es que sean nuestros, sino que son los objetos o son las, con mayúscula, vías para alcanzar la satisfacción. ¿Sí? Haciéndole creer al otro que son las universales, por ejemplo, o que son las satisfacciones en sí mismas. Eso ahí podríamos, por así decir, encontrar un discurso perverso o una conducta perversa, donde está pervirtiendo al otro, se está enganchando al otro así con una maniobra de ese tipo, hacerle creer que él tiene las formas de satisfacción. Bueno, entonces me regreso a una frasecita que tengo aquí que tiene digamos, el individuo a nivel del narcisismo primario, cuando nace, se cristaliza ahora como cuerpo independiente, entre comillas, en el mundo
exterior, como cuerpo que implica un mundo interior y que interactúa con un mundo exterior desde que nace hasta que muere, y que ese trayecto va a implicar una homeostasis, o sea, una especie de equilibrio en ese intercambio con el mundo exterior, que sea lo suficiente como para que él no se pulverice y se reintegre al universo, ¿no? Podríamos decir, utilizando la frase religiosa, de polvo eres y polvo te convertirás, el trayecto lógico temporal intermedio a esos dos puntos, entre el polvo eres y polvo te convertirás. Bueno, en el medio pensamos nosotros a un cuerpo vivo que habla, un cuerpo hablante. Y para ese intercambio se requiere un cierto equilibrio, ni más ni menos. Si se le pone más, explota, se le pone menos, se agota. Entonces la frasecita es esta. Es que se le plantea, digamos, al recién nacido, al que se está individualizando en el mundo exterior, el gran problema existencial y ahora que se fractura mi autoerotismo, que ya no puedo gozar totalmente del cuerpo propio, ¿cómo poder gozar del mundo exterior en tanto objeto? Ahora, ¿cómo puedo hacer del mundo exterior un objeto de pulsión? Parecido al de mi propio cuerpo como objeto para alcanzar la satisfacción. El problema existencial del humano, el cachorrito recién nacido, y que se le va a extender ese problema el resto de su vida, bueno, ya si lo resolvió, pues está bien. Pero va a partir de ahí, de la problematización, de cómo va a gozar ahora del mundo exterior en tanto objetos de satisfacción pulsional. ¿Cómo va a lograr ese tránsito y además hacerlo de una manera más o menos equilibrada como para no agotarse y morir o para no explotar y morir y ahora sí te reintegras al universo? Te convertirás, polvo te convertirá. ¿Cómo hacerlo? Y bueno, y dice Freud aquí en las pulsiones, dice que esa homeostasis está, digamos, equilibrada por dos principios. Uno le llama principio de descarga. Es el principio, que es esto que nos convoca la meta de la pulsión, ¿no? Lograr la descarga de la pulsión, el trámite del estímulo pulsional en la fuente de la pulsión, la piel. Y el otro principio es el principio de constancia. ¿Cómo repetir esto lo más constantemente de tal forma que siempre se garantice el estímulo activo? O sea,
que no se alcance la cancelación total del estímulo. Porque la cancelación total del estímulo sería otra vez, polvo, nos convertimos otra vez. Ya nos reintegramos al universo. La cancelación total del estímulo del cuerpo hablante implica la muerte. La reintegración con el todo, por así decirlo, con el universo o con la nada. Ya sea explotando, así que explotamos, o ya sea que se agotó el estímulo, el último estímulo se agotó y ¡pum! Entonces, en el Inter es como hacer la descarga lo más constantemente posible, tanto como para que no explote, como para que no se agote. Entonces, principio de descarga y principio de constancia. Es lo que va a implicar la homeostasis, que es este equilibrio entre el cuerpo propio y el mundo exterior a través de nuestro discurso. ¿Ok? Pero eso va a implicar el que hayamos logrado tener en el mundo exterior objetos de pulsión, hacer del mundo exterior objetos para nuestra satisfacción que podamos repetir ahí lo más constantemente posible, que garantice la descarga, la meta, la satisfacción y que nos permita seguir siendo un cuerpo vivo, individualizado, que se distingue del mundo exterior, del universo, del otro, podemos decir nosotros. Un sujeto que se distingue del gran otro, pero interactúa con el gran otro, con los otros chiquitos, ¿no? Los otros individuos. No cualquiera, va a tener que ser en la línea del narcisismo secundario. No nos vamos a llevar con cualquiera. En una de esas, si nos ponen en medio de una comunidad que no soportamos o que nos es muy amenazante, y entonces opta el sujeto por suicidarse, tomar una cápsula de mercurio. O hay otros que dicen antes muerta que sencilla, ¿no? Cada quien tiene sus propios umbrales. O sea, pero la muerte propia es un límite que tenemos nosotros como un recurso para evitar un estado de displacer tal, o sea, que no permite ni la descarga ni la constancia, que se torna insoportable para el sujeto y entonces opta por la cancelación total del estímulo o la explosión, ¿no? Se pone una bomba y explota. Pero termina ya de estar haciendo ese equilibrio o estar manteniendo ese programa de goce, por así decir, ese programa que garantice la satisfacción pulsional. El hecho de que esa satisfacción pulsional le guste al otro o no, esté permitida o no, sea legal o no, francamente es secundaria. Claro que va a intervenir, sobre todo en el caso de la neurosis, donde la demanda del otro, la demanda del mundo exterior y la demanda del super yo, que es ese exterior interiorizado, es muy fuerte. Entonces va a empezar a mermar o a alterar su programa de goce en función de atender esa demanda del mundo exterior. Pero, por ejemplo, en el caso de la psicosis se nota más su carácter secundario. Está en ambos, en neurosis y en psicosis. Pero en la psicosis se ve el carácter realmente secundario de que si al otro le gusta o no nuestro programa de goce. Él lo hace y ya, no le importa lo que el neurótico diga que estás loco, que estás psicótico, ¿no?
No importa que si está en el psiquiátrico o en la cárcel o en el sótano de un hogar. O ahí en plena creación artística, ¿no? Como hay grandes psicóticos felices haciendo sus obras de arte, ¿no? O escribiendo sus grandes novelas. Pero en términos generales, francamente es secundario. O sea, el gran objetivo la solución de ese conflicto existencial radical es si logra mantener un programa de goce que sirva como homeostasis, como equilibrio entre él en tanto cuerpo vivo y sujeto hablante y el mundo exterior, ya sea en su calidad de super yo o ya sea en su calidad de objetos reales o sujetos reales que lo circundan y lo circunscriben. Con su presencia física o sus demandas sociales. Bueno, básicamente esta es mi intención de introducir el concepto de pulsión y articularlo con lo que llevamos del narcisismo para tener entonces en la escena a este sujeto en esto que le llamé este conflicto existencial, ¿no? ¿Verdad? Y ya ahí en el abanico de las posibilidades ya podemos localizar una neurosis, una psicosis, un delirio, una locura, un narcisismo secundario. Ok, pero en todos los casos tenemos a este sujeto. Y además resolviendo, y resolviendo es como curarse. O sea, ahí es donde el síntoma es una especie de cura, pero bueno, quitemos eso, la connotación de cura, así. Es una solución para este conflicto existencial radical o este conflicto libidinal pulsional, si ustedes quieren, así, en términos muy metapsicológicos, se trata de un conflicto libidinal pulsional del sujeto del inconsciente. O sea, de este cuerpo vivo que habla. Bueno, vamos a pasar a los comentarios. A ver, Aranza, para abrir El foro. el foro. Pues mira, yo realmente estaba pensando como desde la vez pasada y ahorita, pues con lo que platicas, me recordó mucho a una película que, bueno, no sé si la has visto, la hayan visto, que se llama El Gran Show de Truman. Sí, cómo no. Jim Entonces, Carrey. exactamente. Digo, está buenísima esa película y creo que pues creo que hace como mucha referencia a lo que ahora mencionas, ¿no? Que finalmente pues su realidad o del mundo donde él vivía, pues no era el que no era como consideraba, ¿no? Realmente pues me quedé pensando mucho en eso, como traerlo como un caso, pero me cuesta de pronto un poco sintetizar como toda la idea, ¿no? Porque creo que ahí se juegan como muchas cosas y, eh, ajá, como por el lado de tanto de él, ¿no? De Jim Carrey, como, o sea, ahí como Truman, ¿no? Y, o sea, como el lado de la gente que lo está eh,
haciendo, que lo está ¿cómo se podría decir? Mm, manejando, ¿no? Ajá, que al final, o sea, la vida de todos giraba alrededor de él, ¿no? Y él pues al principio ni en cuenta, pero, o sea, como por esos dos lados, ¿no? Tanto por el lado del personaje como del lado de los otros que estaban detrás de cámaras, por así decirlo, ¿no? Pues estaba como pensando, ay, pensando como en eso. Ujú. Sí, sí, sí. Podríamos pensar así, tal cual el caso, así como paranoico, no sé qué, Ujú, esquizofrénico, paranoico, ponerlo más en la línea de la psicosis, pero podríamos pensarlo también en el caso de la neurosis, en el sentido en que todo sujeto, de alguna manera, en la medida en que libidiniza el mundo exterior, los hace en función de ellos mismos, ¿no? Pues se pone esta realidad libidinal donde él es el núcleo, o es el ujú, punto de partida y es el punto final, ¿no? O sea, entonces sí, lo social o todo el mundo exterior va a venir a integrarse o no a su programa de goce. ¿Sí? O sea, de alguna manera va a atentar contra su programa de goce y en ese sentido su homeostasis. Si llega el nuevo vecino y empieza a hacer no sé qué cosas y eso empieza a perturbarnos ya, desequilibrarnos. sí, Podemos en sí. nuestra expresión o nuestra sensación tomarnos lo personal, o sea, sale ahí lo paranoico, ¿no? O podemos Sí, estar viendo la televisión y no encontrar nada, decir, esta gente no nos pone nada para divertirnos, ¿no? sí, incluso lo que se sale un poquito eh, como de la línea, digamos, la chica que quiere salvarlo, ¿no? Por así decirle, que se mete como en varias escenas para decirle que su vida, o sea, que eso no es cierto, que no es real lo que está viviendo. Y a esa chica siempre la tachaban como la loca, ¿no? Y siempre la agarraban y la llevaban, creo que incluso hasta como tipo manicomio, una cosa así, ¿no? La que lo quiere despertar, ¿no? Eso, Pero ajá, fíjate, sí, sí. cómo en ese quererlo despertar vemos también esto que localiza Freud en el conflicto de la neurosis y la psicosis, en la pérdida de la realidad en la psicosis y en la neurosis. Porque, ok, lo Sí, despiertas, pero ¿a cambio de qué? O sea, exacto. es como tendría que resignificar las cosas para ahora decir, el mundo entonces está hecho de estos actores, de estos este, personajes a mi alrededor que pretendían esto conmigo, pero el psicótico tiene que vérsela sobre todo con esa pérdida de realidad para sustituirla con otra. Y pues obviamente la va a sustituir con lo que tiene más próximo, pues que son sus memorias, ¿no? Que es su inconsciente, sus deseos infantiles, Ujú. fantasiosos, y con eso suple o con eso crea un mundo o una realidad sustitutiva. Es qué le va a pasar a él al despertar o cómo va a despertar, que es un poco también lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Va dosificando ese despertar dependiendo del caso, dependiendo de cada sesión y también siendo prudente y contemplando el cómo el otro lo va construyendo, va inventando las alternativas. Pero digamos que no se puede quedar sin un mundo, ¿no? Sin un mundo psíquico, sin una realidad psíquica. Mm.
Sí, 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 al final, pues, como lo veíamos la sesión pasada, la clase pasada, eh, pues uno tiene que eh, vérselas o adaptarse y crear como ciertas formas para ir sobrellevando como, pues en realidad la vida, ¿no? Ujú. Exacto, tanto neurosis como psicosis Sí, se sí. la tienen que ver con eso, con una especie de pérdida de realidad intermitente, o sea, que son esos cortes que van apareciendo en la vida, donde esas coyunturas, donde cambia, ¿no? Donde es necesario cambiar la composición. O a veces el sujeto insiste en la composición anterior y ya no la puede sostener, ya se perdió. Ujú. Este, las vueltas que da la vida, dice la canción, ¿no? Rocío Dúrcal. Los, los cortes que se van apareciendo en la vida y que ponen al sujeto en la necesidad de, ¿y ahora cómo lo reanudo, no? O ahora cómo lo sustituyo. Puede ser la manera más radical, la de lo sustituyo todo, como en la psicosis, tal cual, quito la llamada realidad objetiva y pongo la realidad psíquica, ya, o no, o el que está ahí esforzándose en sostener la realidad objetiva y no introducir la realidad psíquica más típica del neurótico, ¿no? Pero en los dos casos la llamada realidad es intermitente, es contingente, varía. Y se reemplaza y se reconstruye, se construye y se reconstruye o reemplaza desde el narcisismo propio, en todos los casos. Aunque el narcisismo propio diga, a ver, tú otro, dime cuál va a ser la realidad, yo la acepto sin chistar, aunque sea así, ¿no? Aunque pida realidades sustitutivas already made, ¿no? Ya prefabricadas, que estén en la vitrina del centro comercial, o le pregunta a Google cuál es la mejor realidad sustitutiva para mí en este momento, y ya, porque lo que le urge es sustituirla. Y lo que va a verificar es si le sirve como objeto pulsional o no. Y si no le sirve, va a volver a googlear, va a volver a... Pero lo que va, donde se puede ya anclar o estabilizar es donde alcance esos objetos pulsionales que le garanticen una cierta satisfacción y que constituyan a su vez una realidad sustitutiva. Pero justo esa sustitución es por algo que eh, ya vivió y que quiere regresar a eso. O sea, hay una parte del texto que es así, eh, que este sustituto de lo que quiere el sujeto llegar es por lo que ya en su infancia vivió y fue feliz, por decirlo, y quiere regresar como a esa felicidad y eh, mantenerla. Sí, sí, y ahora ya no va a ser contador de la empresa esa de Guanajuato y chance va a ser Mickey Mouse. Sí, ok. Ujú. Es cierto eso que dices, o sea, esa sustitución no va a venir de cualquier lado, ¿no? Lo que sí nos oferta la civilización actual, sobre todo, es que nos pueden dar programas ya hechos, o sea, no te esfuerces, compra un programa, ¿no? Ujú. Que te brinde una realidad sustitutiva que sea más o menos compatible con tu programa de negocio. Pero le ahorra al sujeto la necesidad inventiva, ¿no? Ujú. Que nosotros podemos decir, pues sería mejor que el sujeto le inventara a él. Pero hay sujetos que dicen, no, pues yo prefiero comprarla ya hecha.
hay notas en esa línea donde el mismo Eric Laurent habla del éxito de la pornografía en términos así fantasmáticos, fálicos del ser humano, donde le ahorra la pornografía, la ahorra el trayecto de la fantasía para alcanzar la satisfacción sexual. Ujú. Algunos más, algunos menos. Se puede pensar en términos de discurso de género que más a los hombres que a las mujeres, pero ya ves que ahora hay que decir que todos iguales, ¿no? Sí. Y así es, ¿no? Mujeres consumiendo pornografía y en ese sentido ahorrándose ese recorrido fantas fantasmático de su objeto sexual, que es más fetichista, que en teoría es más puesto del lado de lo masculino. Pero hoy ya es evidentemente para todo sujeto. Ujú. Podemos poner el de la pornografía, podemos poner el ejemplo de la orientación vocacional. Y entonces buscar un test, buscar un lugar o buscar en Google una aplicación donde nos diga y nos recomiende cuál es el camino profesional académico que más nos conviene y nos ahorre, entre comillas, la necesidad de inventarlo uno. Sí, Anaí, ¿alzaste la mano o no? No se oye. No te oyes, Anaí, ni te oyes ni te ves. Ahí estás, ahora sí. Pero no te oyes, no. No. ¿No tienes audífono? No. A ver, mientras activas tu audífono, digo esto, tu micrófono. Otra cosa importante de la pulsión es, a propósito de esto del ahorrar, o sea, que en esos dos principios, el principio de descarga y el principio de constancia, se crea un efecto espaciotemporal muy interesante que podemos decir de la siguiente forma, o sea, que la vía para alcanzar la satisfacción va a tener entonces la característica de alcanzar la mayor satisfacción posible con el menor esfuerzo posible en, en el menor tiempo posible. La mayor satisfacción en el menor tiempo y en el menor esfuerzo posible. Ese es el efecto que va a provocar esta combinación de dos principios, el principio de descarga y el principio de constancia. Ese pedirle descarga y constancia provoca ese efecto espaciotemporal de querer alcanzar la satisfacción pulsional con el menor esfuerzo posible, en el menor tiempo posible y con la mayor intensidad posible. Que es, ¿no? También es un rasgo muy típico de la oferta de la civilización actual, que te quiere dar los objetos de consumo que te prometen esa felicidad, que no vas a requerir mucho esfuerzo, mucho tiempo y que va a ser muy intenso. ¿Ya, Anaí? No, no se escucha.
Pues ya si quieres escribirlo. Bueno, ¿alguien más? En lo que Anaí escribe. ¿Y tú? Pensaba en esto de los sustitutos y esta parte eh, pues de la realidad que no es algo como de la nada, ¿no? Sino es algo que ya se tuvo en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, pero aún así no puede ser como, digo, pensaba, como un sustituto tal cual, ¿no? O sea, finalmente pues no va a ser lo mismo, o sea, solamente eh, pues sigue siendo algo, seguirá siendo como algo nuevo, ¿no? Pensando aún que pueda, o sea, el sujeto pueda pensar eh, que va a regresar a eso, pues finalmente no va a ser eso, ¿no? Pero sí va a ser un sustituto, ¿no? O sea, va a ser como a imagen y semejanza. Ah, pues sí. Eso es bien importante porque hay que contemplarlo en las elaboraciones de Freud cuando piensa en el futuro, ¿no? O sea, como en cada una de las épocas de la humanidad, y digamos que está incluida de una u otra manera las anteriores. Así piensa el super yo, incluso, como el lugar donde más incluidas están las instancias o las épocas anteriores. Sí, para empezar, la de los padres, ¿no? El super yo de los padres. Pero junto con eso, digamos, a la humanidad misma. Y entonces piensa Freud que el futuro no puede ser en ese sentido del todo nuevo, del todo original, este, no, sino que algo de la repetición de lo anterior va a tener. Por ejemplo, se puede pensar este mundo actual como el más liberal en términos sexuales, pero tendríamos que recordar a Grecia, por ejemplo, ¿no? La, este, el código moral sexual de Grecia, por ejemplo. Y así. Eso es como, como la necesidad de la invención no va a ser tan original porque se va a recurrir a la fantasía o al inconsciente propio, a la vida onírica, a la vida infantil, para crear lo que será lo sustitutivo. Es un poco como la canción de los Beatles, ¿no? Creo que la de All You Need Is Love, que dice, no hay nada, there's nothing you can do that can be done. O sea, no hay nada que puedas hacer que no se haya dicho, no hay nada que puedas decir que no se haya dicho antes, no hay nada que... Y así se sigue dando como que ejemplos. Y corta el coro diciendo, lo único que necesitas es amor, ¿no? All you need is love. Du, 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 du. All you need is... porque finalmente ese love lo podemos poner ya que estaba aquí. No se debe de psicoanalizar las obras de arte porque se destruye, dice Freud. Pero aquí no estamos haciendo eso, nada más así tomando como elementos
Pero el amor podemos bien nosotros pensarlo como eros. Y ese eros, esa fuerza de vida, ese empuje libidinal, como lo único necesario, como dice la canción, all you need, lo único necesario para inventar y para continuar lo sustitutivo, ¿sí?, del mundo exterior para que nosotros continuemos en nuestra interacción con el mundo exterior y en tanto individuos, ¿no?, como cuerpos vivos hablantes. ¿Qué se necesita? Pues eros. No se necesita como necesariamente como se intuye ahí en la canción, de que tener que hacer algo totalmente nuevo, totalmente original, para poder seguir viviendo, ¿no? Se necesitan las ganas de crear, de inventar. Y sí, en el psicoanálisis, por ejemplo, el analizante, sin algo va a irse reforzando, es en eso, en esa posibilidad, en esa potencia de poder crear alternativas. A tal punto que se va a ir figurando y formalizando algo que se vaya, un saber que se vaya a mencionar, así como un saber hacer ahí. O sea, no un saber en sí, no un saber automático, o no un saber universal, no un saber para todos, o no un saber para todos los casos, sino un saber hacer ahí en la contingencia. Y ese saber hacer ahí en la contingencia es algo que también va produciendo el psicoanálisis en el sujeto, pero justamente por eso, porque va alimentando, le va develando esa capacidad inventiva como suficiente para el problema existencial ese que les decía. ¿Ya? ¿Ya escribieron ahí? Aldo, buenas noches. Oscar, hola. Sí, ¿qué tal? Oye, una pregunta, ¿por qué comentabas que Freud decía que no se debe analizar el arte? Pues es un poquito, es así como, sí, no se debe analizar, pero él hace todo un estudio de Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, y otro de Miguel Ángel, que son muy buenos. Y habla de Dostoyevsky también. Pero digamos que la idea es como para no ensuciar el truco, ¿no? Como es el truco de Mac, como decir, no introducirles significantes extras que provoquen otra significación de la obra y la terminen distorsionando o pervirtiendo a su versión original. O sustituyendo, por ejemplo, el trabajo ese de Freud, de Da Vinci, habla de la sonrisa de la Mona Lisa como una especie de intento de repetir una escena que tuvo con la madre. La verdad, ahorita no me acuerdo muy bien. Pero, pues sí, un poco, o sea, un poco a ella le vas metiendo otras cosas que no necesariamente estaban ahí explícitas, ¿no? En mi caso, pues no sé. Bueno, es que llegamos a leer eso, a veces sí, nos pasa que vemos entonces la sonrisa de la Mona Lisa y pensamos en la mamá de Da Vinci. Y eso como que interrumpe al menos, ¿no? Al hecho de alguien que empieza a ver la obra y nada, quién sabe qué se me imagine, que es lo padre del arte. Del objeto del arte es que le permite al otro ahí poner lo que él quiera con eso.
Ahí sí difiero un poco. Bueno, A ver. perdón. No, perdón, que yo creo que sí se tendría que saber como cuál es el origen, ¿no? O sea, del arte por las implicaciones que tiene, o sea, hacer consciente. O sea, yo pienso que sí, pero bueno, ya es una opinión, o sea, personal. Pero creo que el arte también está, o sea, también contiene cosas, por decir, buenas, malas, y también hacerlas conscientes. O sea, si representa algo bueno, algo no tan bueno. No sé si sea esté bien ese juicio, así, pero es lo que yo pensaría, ¿no? O sea, Sí, y ya. estoy yo también de acuerdo, ¿no? O sea, nadie nos va a quitar la satisfacción de hacer eso. Pero lo que sí, por ejemplo, no se debería hacer es querer, y no nada más con el arte, sino en cualquier caso, imponer una interpretación, ¿no? Por ejemplo, que se quisiera, no es lo que hace Freud para nada, pero que se quisiera decir, la sonrisa de la Mona Lisa es la sonrisa de la madre de Leonardo da Vinci en aquella escena hiperintensa de su infancia. Eso sí, no, para nada. Eso no hace Freud, aclaro, pero eso no debemos de hacer eso o eso, este, no, no lo validamos, pues, ¿no? Porque no faltaría, ¿no? Aquel que dijera, y la sonrisa de la Mona Lisa es la sonrisa. No, ¿por qué? Porque Freud lo dijo. No, para nada, no tiene nada que ver. Eso es para nosotros, si se utilizan esas cosas como Leonardo, Miguel Ángel, Dostoyevsky, es para nosotros acá en el campo del psicoanálisis. Laura. Sí, bueno, porque una parte ética del psicoanálisis es en un espacio específico que pues es voy a decir lo que es el consultorio, pero no precisamente es el consultorio, porque pues sabemos que Freud, exacto, si el autor viene y nos habla de la obra, esa es otra cosa, ¿no? Y nos habla de lo que quería hablar en su obra. Es tanto como el ser psicoanalista te va a autorizar de que tu vecino sale a barrer a las 3 de la mañana y te pones tú a interpretarlo. No, o sea, a mí me parece que eso tienen las obras, pues sí te da la posibilidad y a lo mejor la satisfacción de querer estar interpretando de ahí, pero por eso me parece que son, al menos no es el campo del psicoanálisis, estar interpretando una obra de arte, si no viene el autor y te habla de eso, creo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sí, aquí no es el autor de esa canción de los Beatles que venga a hablar de la canción en análisis, ¿no? No, sino es poder agarrar esa canción para intentar dar cuenta de algo del psicoanálisis. Esa sería la operación diferente, ¿no? Que nada tiene que ver en ese sentido, con el análisis de, no sé quién habrá escrito esa canción, pero alguien de los Beatles, ¿no? Exacto, son cosas distintas, ¿no? Aldo. Sí. Entonces, esta directriz que sugiere Freud de no estropear el arte, con la explicación que comentaste ahorita, no es de forma un símil lo que sucede en el psicoanálisis, donde el analizante se sugiere que desconozca en la mayoría la figura del analista para que este sea un lienzo en blanco donde el analizante proyecte lo de sí mismo.
no el analizante, no impregnarlo con cierta carga o energía específica. No sé si me explico. Creo que sí, pero diría que sobre todo esa labor le compete al analista. Al revés, el analizante va a escoger al analista, que es lo que llamamos transferencia, en función de ciertos aspectos ahí que tienen que ver con su inconsciente y con ciertas posiciones subjetivas o ciertas cualidades que le competen a él, a su dimensión fantasmática, de hecho. O sea, el analizante escoge inconscientemente al analista. Eso al revés, hay que favorecerlo, hay que respetarlos. Dice, la transferencia se respeta, dice Lacan. Alguien se quiere analizar con un analista y por alguna otra razón se le obliga a analizarse con otra persona. No, eso hay que respetarlo. Va a ser fundamental para la transferencia y no hay análisis sin transferencia, dice Lacan, ¿no? Pero efectivamente el que no debe de andar, el que tiene que ponerse como lienzo en blanco, el que tiene que partir así como del no saber, el que tiene que tener la capacidad de no saber del otro nada, aunque sea el vecino o sea alguien que conoce, pero que en la situación analítica, como dice Laura, tiene que ponerse en ese lugar de vacío que hemos hablado acá, como de punto cero, ¿no? El menosfalo. O sea, tiene que ponerse en un lugar de cierta castración para no andarle poniendo sus ideales yoicos, ahí vamos a decirlo así, su programa de goce al caso del analizante que viene con nosotros, ¿no? Sino dejar el puro deseo del analista, que será el puro acto analítico, ¿sí? La pura elaboración, intervención analítica, lo más estricta posible, ¿no? Pero, sí, ok. Pero esa responsabilidad que dices, sobre todo hay que cargársela al analista. Y del lado del analizante o del demandante hay que dejarlo que decida libremente con quién. Porque esa elección, ya sabemos nosotros acá, que va a tener que ver con su narcisismo. Y su narcisismo va a ser fundamental para su análisis. Ok, gracias. Dale, Oscar. Bueno, pues con Anaí, ¿qué te parece, Anaí, si dejamos tu intervención para la próxima semana? Empezamos con eso. Ya que arregles tu micrófono y las bocinas.